Parque Nacional de Yellowstone. La bomba de tiempo bajo la superficie psique. Parque Nacional. Pensamos en el oso Yogi. Pensamos en Olfel. Pero debajo de ese parque hay una bomba de tiempo con cuenta regresiva. Yellowstone, una tierra que parece pacífica en la superficie, pero que se ha convertido en el centro mismo de profecías que ponen los pelos de punta. Este lugar no solo es conocido por sus aguas termales y sus paisajes impresionantes. En lo profundo de la tierra yace una red de fallas ocultas, frágiles, pero lo suficientemente poderosas como para desencadenar una reacción en cadena que podría sacudir no solo a Estados Unidos, sino potencialmente extenderse por todo el globo. La parte más inquietante. Todo comienza con movimientos silenciosos, casi imperceptibles. El tipo de movimientos que nadie estaba observando, golpeando en un momento que nadie esperaba. ¿Podría ser esta la misma señal sobre la que Jesús advirtió hace mucho tiempo? Únete a nosotros mientras descubrimos la verdad oculta bajo Yellowstone y descodificamos las misteriosas señales que podrían estar apuntando a algo mucho más grande de lo que creemos. Si te atraen las historias que exponen secretos impactantes y revelan advertencias para los tiempos del fin, asegúrate de darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte lo que viene. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre la forma en que ves el mundo. La reacción en cadena de Yellowstone. ¿Qué pasaría si Yellowstone no tuviera que entrar en erupción para convertirse en uno de los desastres naturales más devastadores de la historia de Estados Unidos? ¿Qué pasaría si un pequeño, casi imperceptible, desplazamiento en el lugar equivocado desencadenara un efecto dominó de terremotos, extendiendo la destrucción desde los tranquilos bosques del parque hasta Salt Lake City y posiblemente mucho más allá? La mayoría de la gente piensa en Yellowstone como un enorme volcán dentro de un parque nacional, pero bajo la superficie yace algo mucho más complicado y mucho más peligroso. Yellowstone está ligado a una extensa red de fallas conocida como el Cinturón Sísmico Intermontano, que se extiende desde el oeste de Montana hasta Utah y posiblemente incluso más allá. Esto significa que una sola perturbación bajo Yellowstone podría potencialmente desencadenar una reacción en cadena de temblores en 4 estados, amenazando a millones de personas en ciudades importantes como Salt Lake City, Boise, Missoula y Reno. Yellowstone no está quieto, se mueve. Secciones enteras de la región se hinchan y se hunden a veces varias pulgadas en un solo año, impulsadas por el magma en movimiento, el gas presurizado y la actividad hidrotérmica subterránea. En algunos lugares, la caldera de Yellowstone se ha elevado más de 7 pulgadas en las últimas 2 décadas. Cuando se acumula ese tipo de presión, la corteza no simplemente la absorbe, se agrieta. Las fallas debajo de Yellowstone no son como las fracturas largas y limpias de la falla de San Andrés en California. Son inmaduras, caóticas e impredecibles, rupturas cortas y dentadas que se comportan de maneras que los geólogos no pueden anticipar por completo. Solo en 2021, Yellowstone registró más de 2,700 terremotos y el 65% de ellos ocurrieron en enjambres, ráfagas de docenas o incluso cientos de temblores agrupados en el mismo lugar en solo unos pocos días. Estos enjambres no se limitan al parque. Algunos ocurren a cientos de millas de distancia a lo largo de los bordes del Cinturón Sísmico Intermontano. Eso es exactamente lo que sucedió en julio de 2021, cuando un enjambre cerca del lago en al oeste de Yellowstone fue seguido solo 36 horas después por temblores en el sur de Idaho a lo largo de un segmento de falla que había estado en silencio durante más de una década. El patrón era claro. Cualquier estrés que se esté acumulando bajo Yellowstone se está extendiendo y eso nos lleva a la zona de falla de Wasatch que atraviesa directamente Salt Lake City. No se ha roto en mucho tiempo, lo que en términos geológicos no es una buena señal. Muchos expertos creen que ya debería haber ocurrido y que cualquier cambio significativo en el sistema de fallas regional podría ser el empujón que la hace y si la de Bast cede, podría desencadenar otras como una fila de fichas de dominó cayendo. Investigaciones recientes han hecho la imagen aún más alarmante. En 2023,
Un equipo de Caltech utilizó aprendizaje automático avanzado para reanalizar 15 años de registros sísmicos de Yellowstone. No estaban buscando nuevos eventos, estaban excavando en datos antiguos. El resultado, descubrieron más de 86 terremotos previamente indetectables entre 2008 y 2022. Estos no eran solo ruido de fondo. Muchos mostraron un claro movimiento de fallas, formando extraños patrones de cuadrícula, casi como grietas de araña que se extienden en el vidrio. Aún más inquietante, algunas de las zonas más activas estaban fuera del área de peligro del parque, incluyendo el lago en West Yellowstone Island Park en Idaho y profundamente bajo la cordillera Gallatin de Montana, áreas por las que millones de turistas pasan cada año. Una de esas zonas de falla cerca del lago fue responsable del mortal terremoto del lago enero de 1959 de magnitud 7.3 que mató a 28 personas. Provocó un deslizamiento de tierra masivo, represó un río y remodeló permanentemente la tierra. Ahora, con estos nuevos datos, los científicos saben que es más activo de lo que jamás imaginaron. Lo que los geólogos ahora se dan cuenta es que Yellowstone no es solo un volcán en una sola falla. Está encaramado sobre un intrincado enjambre de corteza fracturada, zonas débiles y rupturas superficiales que desafían los modelos tradicionales. Lo llaman una mezcolanza sísmica y está empeorando. Si solo uno de esos enjambres conecta con la falla equivocada, como la falla de Teton o la de Basach, podría desencadenar un cambio en cadena, no una explosión volcánica, sino una serie de rupturas en cascada que se propaguen por el oeste de los Estados Unidos. Imagina esto. Un gran terremoto de magnitud 6.5 o 7 golpea cerca del lago Eno Island Park. Los deslizamientos de tierra entierran campamentos y carreteras. La energía eléctrica parpadea y áreas enteras quedan aisladas. La mayoría piensa que el desastre ha terminado, pero 45 minutos después la falla de Basach se rompe bajo Salt Lake City. Más de 1 millón de personas quedan atrapadas en un valle construido sobre sedimentos blandos de antiguos lechos, lacustres que amplifican la sacudida. Las carreteras colapsan, las tuberías de gas se rompen, los sistemas de agua fallan y las torres de telefonía celular se atascan. Luego los terremotos comienzan en Boise, el este de Nevada y quizás incluso alcanzan partes del norte de California. Ninguno es catastrófico individualmente, pero juntos detienen trenes, paralizan vuelos y colapsan las cadenas de suministro. Todo esto fue provocado por un sutil desplazamiento bajo Yellowstone, uno que nadie estaba observando. Ni siquiera parecería un solo desastre hasta que ya fuera demasiado tarde. 1000 pequeñas grietas, cada una desencadenando la siguiente, hasta que algo que comenzó en silencio en los bosques de Wyoming reconfigure la vida de millones. Profecía en la tierra bajo nuestros pies en la Biblia. Los terremotos no son solo eventos naturales, a menudo son señales, mensajes divinos y presagios de cosas más grandes por venir. Jesús mismo advirtió en Mateo 24:7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y terremotos en diversos lugares. Todo esto será principio de dolores de parto. No estaba hablando solo de temblores locales. Estaba señalando un tiempo en que el temblor de la tierra sería una señal, un preludio de eventos que cambiarían el mundo para siempre. Cuando miramos la tierra hinchada de Yellowstone, los enjambres de temblores y los extraños patrones de fallas que se extienden silenciosamente bajo la superficie, esto comienza a hacerse eco de estas advertencias. El hecho de que miles de terremotos pasaran completamente desapercibidos hasta ahora es suficientemente inquietante. Pero lo más escalofriante es el patrón. La presión se acumula en silencio, las fallas se conectan de formas inesperadas y el potencial de una reacción en cadena repentina que podría poner de rodillas a regiones enteras. Las escrituras están llenas de momentos en los que la propia naturaleza actúa como mensajera. En Éxodo 7 y 18, todo el monte sinaumeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. En Amós 1 un terremoto devastador golpeó durante el reinado de Uzías, convirtiéndose en un hito histórico para generaciones. Y en Apocalipsis 6:1, Juan describe un tiempo por venir.
Hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna toda se volvió como sangre. Incluso fuera de las páginas de la Biblia, la historia está llena de ejemplos donde los cambios geológicos repentinos parecen llegar como advertencias momentos antes de eventos mundiales más grandes. En 1755, el masivo terremoto de Lisboa sacudió no solo la ciudad, sino la conciencia de Europa, desatando un intenso debate religioso sobre si fue un juicio divino. En 2011, el terremoto y tsunami de Tohoku en Japón fueron seguidos por un desastre nuclear, remodelando la política energética y la conciencia global de la noche a la mañana. Ahora la creciente inestabilidad de Yellowstone comienza a parecer menos una geología aislada y más parte de un patrón más grande, uno donde la propia creación está gimiendo. Tal como Pablo escribió en Romanos 8 y 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Podría ser que estos enjambres de microterremotos, el hinchamiento de la caldera y la conciencia repentina de decenas de miles de temblores no detectados hasta ahora no sean solo puntos de datos, sino advertencias, señales de estrés, no solo en la corteza terrestre, sino en la línea de tiempo de la historia misma. Si Yellowstone es de hecho parte de una cadena profética, un eslabón en una serie de señales naturales de las que Jesús habló, entonces podríamos estar más cerca de lo que pensamos de un momento en que la sacudida ya no estará oculta bajo nuestros pies. Y cuando llegue ese día, no solo se sorprenderán los científicos, se sorprenderán todos los que ignoraron las señales cuando aún eran susurros en la tierra. ¿Es esta la advertencia de Dios? Para muchos, estos extraños eventos son simplemente coincidencias geológicas, los movimientos inquietos de un planeta vivo. Pero para otros, especialmente aquellos que miran el mundo a través de la lente de las escrituras, las señales en Yellowstone pueden ser más que simples fenómenos naturales. Podrían ser advertencias escritas en la propia esencia de la creación, señalándonos de nuevo a aquel que puso la tierra en su lugar. La Biblia a menudo describe cómo Dios usa el mundo natural para llamar la atención de la humanidad. En el Antiguo Testamento, el profeta Nahum escribió en Nahum 1, los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten, la tierra se estremece a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. En el Salmo 187, David declaró, entonces la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron, porque se indignó él. Terremotos, sonidos extraños de las profundidades, el desplazamiento de la tierra y la huida de animales han sido entendidos durante siglos como señales de que algo mucho más grande está en juego, de que el Creador está hablando a través de su creación. Jesús mismo advirtió de un tiempo en que la tierra estaría marcada por la agitación. En Mateo 247-8 dijo, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y pestes y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores de parto. Dolores de parto, las primeras contracciones antes del momento final de la transformación, son una descripción apropiada para lo que vemos ahora. El rugido bajo Yellowstone, el zumbido profundo que no cesará, la tierra que se eleva, la repentina y violenta erupción en Biscuit Basin e incluso el éxodo silencioso de la vida silvestre pueden ser parte de esos dolores. Una señal divina de que algo trascendental se acerca a una nación que en muchos sentidos se ha apartado de Dios. ¿Podrían ser estas sus formas de llamar a América a volver a Él? El profeta Amós escribió una vez en Amós 36, sonará la trompeta en la ciudad y el pueblo no temblará. ¿Habrá algún mal en la ciudad del cual Jehová no haya hecho? Esto no quiere decir que Dios se deleite en la destrucción, todo lo contrario. Las Escrituras dejan claro que Él advierte antes de actuar, ofreciendo tiempo para el arrepentimiento, para volver atrás, para elegir el camino estrecho. Lo que está sucediendo en Yellowstone podría no ser simplemente una advertencia geológica, podría ser una advertencia espiritual. El Señor que manda a los montes y a los mares, puede estar usando el corazón inquieto de la tierra para despertar los corazones inquietos de su pueblo. Si solo escuchamos a los científicos, podríamos prepararnos para cenizas y fuego. Pero si escuchamos también la palabra de Dios, podríamos prepararnos para algo aún mayor, el cumplimiento de sus promesas y la cercanía de su regreso. ¿Es este el fin de América?
Todas estas señales nos dejan con una pregunta inquietante. Si la propia naturaleza está dando advertencias tan claras, ¿hacia qué apuntan realmente? ¿Podrían estos eventos ser más que una actividad geológica aleatoria? Quizás parte de un plan divino mucho más grande que se desarrolla ante nuestros ojos. Y si ese es el caso, entonces debemos atrevernos a preguntar, ¿es este el principio del fin para América? Y podría ya estar escrito en las páginas de la profecía. Cuando volvemos a las páginas de las Escrituras y estudiamos las profecías sobre los tiempos del fin, encontramos descripciones vívidas de naciones, imperios y poderes globales que se levantarán y caerán. Israel, Persia, Gog y Magog, los reyes del Oriente, el Imperio Romano revivido. Estos nombres y regiones se destacan claramente. Sin embargo, hay una omisión sorprendente: los Estados Unidos de América. Para una nación que ha sido una superpotencia global durante décadas, influyendo en la política, la economía, la cultura e incluso el clima espiritual del mundo. Su ausencia en la profecía bíblica del fin de los tiempos no es solo curiosa, es alarmante. ¿Cómo podría un país tan prominente en nuestra era no encontrarse en la línea de tiempo profética? Con tantas naciones explícita o simbólicamente mencionadas en la profecía bíblica, la ausencia de los Estados Unidos es a la vez desconcertante y significativa. Como hemos visto, Israel es central. Babilonia, Persia, Irán e incluso los reyes del Oriente, posiblemente China, están todos contemplados. Pero la Biblia guarda un misterioso silencio sobre América. Entonces, ¿qué podría explicar este silencio? Hemos propuesto 3 escenarios principales que podrían explicar por qué América no aparece en los eventos finales de este mundo. La primera teoría es que América declina o colapsa antes de los tiempos del fin. Una de las teorías más discutidas es que América simplemente ya no existe como una gran potencia mundial cuando comienzan los tiempos del fin. Aunque los Estados Unidos actualmente lideran el mundo en poder económico, fuerza militar e influencia internacional, nada de esto está garantizado para durar. La historia muestra que ningún imperio permanece para siempre. El Imperio Romano cayó, Babilonia cayó y es posible que América pueda seguir el mismo camino. Hay varias razones por las que esto podría suceder. Colapso económico debido a una deuda abrumadora, inflación o falla sistémica, decadencia moral y declive espiritual que lleva al juicio de Dios. Muy parecido a lo que sucedió en el antiguo Israel y otras naciones caídas, división interna y malestar civil, que ya estamos presenciando a un nivel perturbador, guerra o ataque externo, posiblemente involucrando armas nucleares o ciberguerra, desastres naturales o juicio sobrenatural como terremotos. Plagas u otros eventos permitidos por Dios como una forma de corrección. Una completa desintegración cultural donde la nación pierde su brújula moral y su fundamento espiritual. El apóstol Pablo escribió en 2 Tesalonicenses que una fuerte ilusión vendría en los últimos días. ¿Podría ser que América esté bajo esta influencia? ¿Podría el silencio en la profecía apuntar a una nación que ha caído en desgracia y relevancia? Si América colapsa antes de que los eventos del tiempo del fin se desarrollen por completo, esto explicaría por qué no juega un papel reconocible durante el ascenso del Anticristo o las batallas finales descritas en Apocalipsis. La segunda teoría: América está presente, pero es simbólica o absorbida en un sistema más grande. Otra posibilidad es que América exista durante los tiempos del fin, pero no como una superpotencia soberana y reconocible. En cambio, podría ser absorbida en un sistema global. Un gobierno mundial único o una coalición de naciones que operan bajo el control del Anticristo. Esto significaría que América ya no actúa de forma independiente, sino que es parte de lo que Apocalipsis 13 llama el sistema de la bestia. Es probable que este sistema esté impulsado por el control global, político, económico y espiritual. La Biblia dice que nadie podrá comprar ni vender sin la marca de la bestia. Y muchos creen que esto sugiere una gobernanza global centralizada y un control digital. Es posible que América esté representada simbólicamente lo que Apocalipsis llama Babilonia la Grande, un lugar de lujo, orgullo, decadencia moral y eventual destrucción.
Apocalipsis 187:8 dice, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda, y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas. Muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Esto suena inquietantemente similar a una nación moderna, rica y orgullosa, que se cree intocable hasta que llega la destrucción repentina. ¿Podría Babilonia la Grande ser un símbolo de América o de lo que América se convierte? La tercera teoría es que el rapto/diagonal arrebatamiento elimina una porción significativa de la población de Estados Unidos. Esta teoría es quizás la más esperanzadora para los creyentes, pero igual de devastadora para la nación. Históricamente, Estados Unidos ha tenido una de las mayores poblaciones cristianas del mundo. Si el rapto ocurre antes de la tribulación, como creen muchos cristianos evangélicos, millones de estadounidenses podrían desaparecer en un instante. El resultado, inestabilidad masiva, un vacío espiritual, social y político. Las estructuras de liderazgo colapsarían, la infraestructura se vería desbordada, la economía podría desmoronarse y estallaría el caos social. En este escenario, la nación no es juzgada o destruida en el sentido tradicional, sino que se vuelve irrelevante en el escenario mundial debido a la drástica afectación por la desaparición de los creyentes. Jesús advirtió que su regreso sería como un ladrón en la noche y en ese momento América podría ser una de las naciones más profundamente afectadas. Cada uno de estos tres escenarios apunta a una verdad sobria. La América que conocemos hoy puede no existir cuando se desarrollen los eventos finales de Apocalipsis. Ya sea por juicio, compromiso o la partida repentina de los creyentes. El silencio en la profecía podría ser una advertencia de que lo que estamos presenciando ahora es el comienzo de un desenmarañamiento espiritual. Pero debemos recordar que Dios todavía tiene el control. Él no se sorprende por nada de esto. Y para aquellos que confían en Jesús, siempre hay esperanza, sin importar lo que le suceda a cualquier nación terrenal. Algunos eruditos creen que esto podría significar que América ya no mantendrá su posición de poder cuando se desarrollen los eventos finales. Otros sugieren que puede colapsar internamente, ser destruida por fuerzas externas o simplemente ser absorbida en un sistema global más grande. Y luego están aquellos que se preguntan si un evento catastrófico, natural o de otro tipo, podría borrar su influencia casi de la noche a la mañana. Sea cual sea el caso, el silencio de la prof decía con respecto a América, debería hacer que cada creyente haga una pausa y reflexione. Si la nación falta en los capítulos finales, debemos preguntarnos, ¿qué le sucede a América antes de que lleguen esos días? ¿Y podrían las señales que estamos presenciando ahora mismo ser los mismos eventos que ponen en marcha esa profecía? Cuando llegue el momento, Él regresará. El último libro de la Biblia comienza con la curiosa e inspiradora frase, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La tercera frase incluye, porque el tiempo está cerca. Igual de asombrosas son las últimas palabras registradas de Jesús al final del libro. Ciertamente vengo pronto. Jesús instruyó a todos sus seguidores a estar perpetuamente listos para su regreso, como en Mateo 12:42. Por tanto, estad atentos. Porque no sabéis en qué día viene vuestro Señor. Dios presenta claramente el regreso del Señor como inminente. ¿Por qué entonces no ha regresado después de más de 2 años desde su partida visible del Monte de los Olivos? Jesús dijo que vendría pronto. Entonces, ¿qué significa pronto? Vamos a delinear 2 razones por las que creemos que Jesús nos dijo que su reaparición en la tierra ocurriría rápidamente. La primera razón puede que te parezca menos fascinante que la segunda, pero es necesario señalarla. Dios es atemporal. Existe completamente independiente del tiempo, porque Él es el creador del tiempo. Para Dios, como dice la Biblia, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Las matemáticas entran en escena. Necesitamos comprender que el infinito no es un número, sino el concepto de que no hay un último número.
Podemos contar y contar y contar, pero siempre existe la posibilidad de añadir otro número. Quizás no tengamos un nombre para el número porque está muy distante, pero el número sigue existiendo. Este concepto de infinito o ilimitación nos ayuda a entender a Dios. Ya sea que miremos hacia atrás en el tiempo o hacia adelante en el tiempo, Él existe. Nunca hay un punto en el que no haya existido. Incluso antes de la creación, el Salmo 90 declara: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Si intentaras decirle al número 3 que imagine lo que se siente estar tan lejos en la línea numérica como 5 millones, apenas podría concebirlo. Pero intenta pedirle al 3 que siga viajando para siempre hasta que llegue al infinito y no podrá. Nunca alcanzará el infinito. Y tampoco nosotros podemos comprender la temporalidad, la naturaleza infinita de Dios. Que Dios nos diga que su regreso es pronto puede no significar lo que damos por sentado en nuestra escala de tiempo. Quizás es exactamente por eso que la Biblia proclama en 2 Pedro 3, 9, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Tendemos a percibir su tiempo desde nuestra perspectiva limitada, pero Dios es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios tiene una perspectiva divina y atemporal con un corazón orientado a la salvación. Sin embargo, Jesús sí nos dijo a nosotros, humanos finitos, que vendría pronto. Con el telón de fondo de su atemporalidad, aún buscamos comprender su razón para usar el término conociendo nuestra naturaleza limitada. Discutamos entonces la segunda y fascinante razón por la que Dios pudo haberse expresado de esta manera. Si una madre exasperada quiere que su hijo salga por la puerta para una cita a la que ya llegan tarde, porque el niño ha estado perdiendo el tiempo durante 20 minutos, la madre puede exclamar: ven aquí, debemos salir pronto. En este caso, cuando la madre dice pronto, quiere decir ahora mismo. Si un padre quiere que su hijo adolescente se tome en serio el estudio para su permiso de conducir, el padre podría recordarle con firmeza a su hijo 2 meses antes de la fecha de elegibilidad. Será mejor que te prepares para tu examen de permiso. Lo harás muy pronto. En este caso, cuando el padre dice pronto, quiere decir en un par de meses. Si una madre está tratando de fomentar la preparación en su hija, podría decirle mientras la adolescente aún es estudiante de primer año de secundaria: tómate tus clases en serio porque irás a la universidad pronto. En este caso, cuando la madre dice pronto, quiere decir en 4 años. Pronto debe aplicarse en contexto. En el primer escenario con el niño distraído se interpreta como en ese mismo minuto, mientras que en el segundo caso implica un tiempo más distante en el futuro. Sin embargo, la tercera situación universitaria es aquella en la que se necesita la mayor planificación. Muchos años de estudio serio y responsabilidad son necesarios para alcanzar la meta. En el último caso, pronto nos llama a reconocer que hay que hacer mucha preparación porque el evento que se avecina es elaborado y trascendente. Jesús nos dice que viene pronto porque su venida es lo más importante del universo, el único evento al que aspira cada cristiano. Todo lo que hacemos, decimos y somos, está invertido en el futuro eterno al que Él nos conducirá cuando regrese. El único evento que no podemos perdernos y para el que no debemos estar mal preparados es la venida de Jesucristo a la tierra de nuevo para rehacer este mundo roto y pecaminoso en su reino perfecto. Su reaparición podría ser inmediata en este mismo minuto. Podría suceder este año. También podría suceder en cientos o miles de años. En cualquier caso, nuestro saber que es pronto es absolutamente apropiado, porque este es el evento que pondrá fin a todos los eventos. Esta es la esperanza de todo creyente. Esto es lo único para lo que quieres decir: estoy listo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, una explicación algo sobrenatural se ha vuelto más interesante.
Una teoría demostró que Dios se mueve de maneras misteriosas para realizar sus maravillas. Después de la resurrección del Salvador, Él caminó por el camino hacia Emaús con 2 de sus discípulos. Y se nos dice que sus ojos estaban velados, que no lo reconocieron. Cuando escuchó lo que tenían que decir sobre él y su vida y crucifixión, se dio cuenta de que no comprendían lo que él había intentado enseñarles. Entonces, comenzando con Moisés y los profetas, les mostró cómo en todas las cosas los profetas habían testificado de él. Y tú sabes que lo hicieron hasta en el más mínimo detalle, incluso en el echar suertes por su vestimenta en el momento de su crucifixión. Luego Lucas nos dice que les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras. Ahora les pregunto aquí hoy, ¿creen todo lo que han dicho los profetas? Y si lo creen, se dan cuenta de lo que dijo Isaías, que el Señor ha declarado el fin desde el principio. Todo está en las Santas Escrituras. Y de todos los grandes acontecimientos de la historia del mundo, según lo han predicho los profetas, el más grande es la preparación para la venida del Salvador en los últimos días, cuando Él vendrá con poder y gran gloria con todos los santos ángeles como Rey de Reyes y Señor de Señores. Recuerda también esto, todo lo que escuchas tiene algún tipo de impacto en ti y cambia cómo respondes al resto del mundo. Quizás este tipo de ruido está cambiando cómo respondemos al mundo, está cambiando nuestra actitud. Cuando nuestros sentidos auditivos son bombardeados con este tipo de ruido, se filtra al resto de nuestras vidas. Los temperamentos cortos, la falta de paciencia, incluso el miedo y la desesperanza pueden comenzar a infiltrarse. Pero nosotros, los que seguimos a Jesús, haríamos bien en escuchar otros sonidos en el ruido. Entonces, si es cierto que los sonidos de los que nos rodeamos están impactando nuestras emociones y nuestra actitud, bueno, entonces deberíamos prestar atención a eso. Deberíamos cambiar los tipos de sonidos que estamos dejando entrar. Quizás deberíamos prestar menos atención al ruido y más atención a la banda sonora que nuestro Dios está orquestando a nuestro alrededor, porque el sonido es un regalo de Dios. De hecho, en Salmos 96 11-1, el salmista escribe: «Alégrense los cielos y gócese la tierra, ruja el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él hay. Entonces todos los árboles del bosque se regocijarán». La tierra está cantando en adoración a nuestro alrededor y nos lo estamos perdiendo y eso está cambiando nuestra actitud. Entonces, ¿qué pasa si Jesucristo realmente aparece? En cuanto a lo que está causando el extraño sonido de trompeta, no está claro. Los expertos están desconcertados, pero como siempre, los supuestos científicos han ideado algunas de sus propias explicaciones. Van desde la presión atmosférica hasta el roce de las placas tectónicas, el roce de la corteza terrestre. Sin embargo, los testigos que han escuchado estos sonidos creen que hay algo más de lo que parece a simple vista o incluso al oído. Entonces, si nuestros científicos están equivocados, ¿qué podría estar causando este extraño fenómeno? Los investigadores paranormales tienen sus propias teorías sobre los sonidos. Van desde extraterrestres hasta el Apocalipsis y las 7 trompetas del cielo, siendo este último el más alarmante, ya que en la Biblia dice que el sonido de las trompetas señala el fin de la tierra, el Apocalipsis. Si los fenómenos naturales que ocurren en la tierra fueran la forma en que Dios se nos revela, entonces, ¿cómo sería si realmente viniera a los humanos? Dios quiere salvarte y te envía mensajes a través de hombres. La naturaleza y tantas cosas que solo pueden ayudarte a entender que debes cambiar la dirección de tu vida. ¿Qué tipo de mensaje está tratando de comunicarte Dios a ti, a tu familia? Dios te está dando señales. Nuestra Señora quiere llevarte a la santidad como llevó a Jesús en su vientre para llevarte a la alegría de la vida. No está tu vida estructurada de tal manera que no solo escuches la voz de Dios, sino que respondas rápidamente. A veces la gente, incluso los cristianos, preguntan, ¿reconoceré a Jesús cuando regrese? ¿O no han entendido Apocalipsis o no lo han leído? Una cosa que aprendemos de Apocalipsis 17 es que Jesús no regresará a la tierra y se mezclará con la gente por unos años antes de destruir a Satanás y llevar a su pueblo a casa. No nacerá de nuevo como un niño,
sino que dejará el lugar que ha ocupado desde que ascendió al cielo. ¿Qué es a la diestra de Dios? Jesús está a la diestra de Dios. De hecho, Él está intercediendo por nosotros. Será visible y reconocible para todo ojo. No habrá duda de quién es Jesús, su poder o por qué vino. Los cristianos que vivan durante la tribulación anhelarán ver esta visión. Antes de que Él regrese, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Será entonces cuando Cristo irrumpirá a través de un cielo sin sol en una nube, recordándonos que Cristo es luz. Los cúmulos de destrucción que se reúnan no podrán y no oscurecerán su luz. El regreso de Cristo será impresionante, magnífico, inconfundible y dramático. Todo con los cielos como telón de fondo. Llenará los corazones de aquellos que sufren por su nombre con alegría y un alivio inimaginable. Como una nube de lluvia hinchada que se cierne sobre el desierto. El punto más importante de Apocalipsis 17 es que Jesús regresará y toda persona sabrá quién es Él. No solo lo reconocerán como Jesús, sino que también se darán cuenta, quizás demasiado tarde, de que Él es realmente el Señor Todopoderoso. La Biblia debería ser una advertencia para aquellos que no creen en Cristo para salvación. Jesús regresará para cumplir su promesa de librar la tierra de la oscuridad. Y esta misma escena es un aliento para los cristianos que un día clamarán: mira, la morada de Dios está ahora entre los hombres y Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. En Amós 4:6-11, Dios enumera las formas en que intentó llamar la atención de Israel con hambruna, con sequía, con plagas, con desastres. Cada vez dice: con todo no os habéis vuelto a mí, dice Jehová. Y luego termina con estas escalofriantes palabras: prepárate para encontrarte con tu Dios, oh Israel. ¿Podría América estar en la misma situación? Una nación que ha sido advertida una y otra vez y sin embargo sigue a la deriva. Al profeta Ezequiel se le dijo que advirtiera a la gente para que su sangre no recayera sobre sus manos. De la misma manera, estas señales pueden ser la forma en que Dios está dando una última oportunidad, una alerta divina antes de que la puerta se cierre. Jesús mismo dijo en Mateo 247-39 que los últimos días serían como los días de Noé, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Hasta el día en que Noé entró en el arca, la vida era normal hasta que dejó de serlo. Con tantos eventos extraños desarrollándose en toda América, muchos se preguntan: ¿se está cumpliendo la profecía justo ante nuestros ojos? Durante siglos, los creyentes han estudiado las palabras de los profetas Isaías, Ezequiel, Daniel, Joel y Juan, tratando de entender las señales que aparecerían antes del regreso de Cristo. Esas señales nunca tuvieron la intención de asustarnos, tenían la intención de prepararnos. Y ahora, a medida que cada extraño fenómeno se acumula sobre el siguiente, parece que las páginas de las Escrituras están cobrando vida. En el libro de Joel 2:30-31, Dios declara: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ahora estamos viendo lunas de sangre, extraños eclipses y misteriosos eventos celestiales que ocurren con creciente frecuencia. ¿Podrían ser estas las mismas maravillas en los cielos de las que habló Joel? Jesús mismo advirtió en Lucas 9:1, habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias y habrá terrores y grandes señales del cielo. No suena exactamente a lo que está pasando ahora. Desde terremotos inusuales en regiones inesperadas hasta sonidos de trompeta y símbolos resplandecientes que nadie puede explicar. Ya no es solo una teoría. Las señales son reales y se están multiplicando. Pero la profecía no se trata solo de lo que sucede en el cielo o bajo la tierra. Se trata de la condición espiritual de la humanidad. En 2 Timoteo 3:15, el apóstol Pablo describió los últimos días como un tiempo de colapso moral. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos,
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Mira a tu alrededor. ¿No es ese espíritu mismo de nuestra era? Una generación distraída por sí misma, desconectada de la verdad y alejándose cada vez más de los cimientos de la fe. Este es el cumplimiento no de una profecía aislada, sino de una convergencia de muchas. Apuntando a una sola verdad, estamos entrando en una temporada profética como ninguna otra. Y mientras muchos descartan estas señales como coincidencia, la Escritura nos advierte que la ceguera espiritual cubrirá la tierra en los últimos días. En Mateo 24, 37 a 39, Jesús dijo, «Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos». La advertencia es clara. No te pierdas las señales. No seas como aquellos que siguieron con su vida, ignorando la sacudida bajo sus pies hasta que fue demasiado tarde. Todos sabemos eso, así que necesitamos prepararnos para ese día. Obviamente, cuando el Señor envía un mensajero para preparar el camino delante de él, ese mensajero no puede ser otro que un profeta. Cuando vino en el meridiano de los tiempos, el Señor envió a Juan el Bautista y Jesús dio testimonio de que no había profeta mayor en Israel que Juan el Bautista. Vivimos en el día de la preparación y el Señor ha enviado a su mensajero para preparar el camino y le dio las llaves para organizar su iglesia y reino y para establecer el santo sacerdocio y el poder del apostolado, tal como existía en la iglesia en los días primitivos. Luego están las palabras de Pablo. Dijo que el Señor ha revelado el misterio de su voluntad para que en la dispensación de la plenitud de los tiempos y vivimos en esa dispensación, Él pudiera reunir en uno todas las cosas en Cristo, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. ¿No es eso algo en lo que pensar cuando escuchas que el Señor revelará el misterio de su voluntad y que el misterio de su voluntad ha sido revelado a sus profetas modernos de este día? Y tenemos verdades que ninguna otra iglesia en este mundo conoce. Somos la única iglesia en el mundo que tiene un programa para unir todo lo que está en el reino de los cielos con el reino de Dios aquí en esta tierra. Mirando las escenas finales del cierre cuando todos los reinos de este mundo y del mundo venidero estarán bajo la supervisión de nuestro gran Rey, el Salvador del mundo. Bueno, esas son solo algunas de las pequeñas cosas que deben hacerse. Ahora bien, hay muchas otras profecías que predicen su segunda venida. Y así, mientras nos encontramos al borde de la eternidad, viendo cómo la profecía se desarrolla ante nuestros propios ojos, no nos cansemos ni nos volvamos complacientes. El tiempo de la CEP pasiva ha terminado. Ahora es el momento de preparar nuestros corazones, nuestros hogares y nuestras manos para la venida del Señor. Él no se retrasa, es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. No somos espectadores en esta línea de tiempo divina. Somos participantes, llamados, elegidos y confiados con la verdad para un tiempo como este. Las señales en los cielos, la inquietud en las naciones, el aumento del engaño y los clamores por la justicia, todos hacen eco de una verdad. El Rey viene. Seamos hallados fieles. Que nuestras lámparas estén llenas de aceite, recortadas y ardiendo. Que nuestras voces clamen en oración. Que nuestras vidas reflejen santidad y que nuestras manos extiendan misericordia, porque cuando Él venga en gloria, cuando el cielo se parta y suene la trompeta, será demasiado tarde para prepararse. El tiempo es ahora. Así que decimos, ven, Señor Jesús. Y hasta ese día observaremos, advertiremos y caminaremos por fe, no por vista, hasta que todo ojo le vea y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Tan pronto como el temor del Señor crece en nosotros, con una comprensión de cómo necesitamos mantener una visión alta y santa de Él, nunca más inundará la tierra de esta manera. Nunca más tendremos que enfrentar su juicio o ira,
porque podemos estar completa y perfectamente cubiertos con el manto de justicia dado por Jesús, si tan solo creyéramos hasta que comprendamos la gravedad del pecado y cuán incapaces somos de hacernos justos. Su gracia escandalosa no puede realmente apoderarse de nosotros. Pero si puede apoderarse de nosotros, de lo que nos salva y para lo que nos salvó, debería hacernos gritar diariamente con alegría y gratitud en nuestros corazones, aunque no sea en voz alta. Su gracia, misericordia y amor son verdaderamente más grandes de lo que podemos imaginar. Cuando nos hemos rendido y hemos dejado de intentar tener una justicia propia, nuestros pecados están infinitamente lejos de nosotros. Del este al oeste está consumado. Desde el momento en que nos rendimos a su amor y en adelante es un caminar diario con Él, nunca más solos. Un caminar a casa, al lugar que Él está preparando para nosotros. Y en el camino aprendemos a confiar más en Él y a depender cada vez más de Él. Cuanto más dependemos de Él, más llenos estamos de su Espíritu. Y cuanto más llenos estamos de su Espíritu, más nos parecemos a Él y creemos que lo que Él dice es verdad acerca de nosotros y nos convertimos en lo que creemos de nosotros mismos. Él dice que somos sus hijos, corderos, embajadores. Somos perdonados, amados, limpiados, sin culpa, justos. El gran cañón se hace eco del corazón redentor de Dios, de que Él tomaría algo causado por el pecado y lo convertiría en belleza y en algo que lo señalara a Él. Ahora podemos ir y pararnos frente al cañón, mirar y ver su belleza y recordar que nuestro Dios es un Dios redentor. De hecho, la imagen del gran cañón es un anticipo del futuro, porque Dios volverá a traer un juicio global contra toda impiedad como lo hizo en el diluvio, y formará un cielo y una tierra completamente nuevos que serán hermosos más allá de nuestra imaginación. Los verdaderos cristianos participarán y morarán para siempre con Dios en esta nueva creación. Cualquier otra persona será condenada a juicio eterno en el infierno. Aquí es donde ocurrió mucha actividad en la Biblia. De hecho, Moisés estaba cuidando su rebaño cuando Dios se le apareció en una zarza ardiente. Aunque la ubicación exacta del monte ha sido largamente debatida, su significado bíblico no puede subestimarse. Dios se está revelando en todas partes, desde las calles de América hasta los desiertos áridos de Arabia Saudita. Lo que antes parecían eventos distantes y no relacionados ahora están empezando a conectarse, formando una imagen tan asombrosa que muchos creen que podría ser parte de la preparación divina para el regreso de Cristo. En el corazón de Arabia Saudita, un grupo de científicos, la mayoría autoproclamados ateos, tropezaron con algo enterrado bajo siglos de arena y secreto. No era una peregrinación religiosa ni una búsqueda de la verdad espiritual. Sin embargo, lo que descubrieron está sacudiendo los cimientos mismos de la historia, la fe y la ciencia. Las imágenes, las estructuras, la evidencia parecen coincidir con antiguos relatos bíblicos de maneras que son simplemente demasiado precisas para ignorarlas. Antes de llevarte a lo profundo de este revolucionario descubrimiento y desentrañar la cadena de eventos que podrían estar apuntando a la segunda venida, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros documentales reveladores que muestran cómo la ciencia, la historia y la escritura están convergiendo en nuestro tiempo. El altar del becerro de oro. En uno de los paisajes más implacables de la Tierra, el desierto de Arabia Saudita ha mantenido sus secretos enterrados bajo siglos de arena y silencio. Pero ahora esos secretos están saliendo a la luz. Lo que debería haber sido nada más que una extensión árida y sin vida de roca y calor se ha convertido de repente en el foco de atención mundial. En los últimos años, el gobierno saudí concedió permisos especiales a un pequeño equipo de investigadores para explorar zonas restringidas del desierto noroccidental. Rara vez o nunca se había permitido la entrada a extraños. Su objetivo era sencillo: cartografiar antiguas rutas comerciales y estudiar las migraciones tribales. No tenían interés en verificar historias bíblicas, pero cuanto más se adentraban, más inquietante se volvía la evidencia. Ante ellos se alzaba una montaña diferente a cualquier otra, con su pico ennegrecido como si hubiera sido chamuscado por un calor inimaginable. No había actividad volcánica en la región, ni señales de un incendio natural. Sin embargo,
La propia roca parecía quemada. Uno de los geólogos principales, un científico europeo sin afiliación religiosa, admitió en una entrevista: vinimos aquí como científicos, no como creyentes. Pero lo que estamos viendo coincide con el libro del Éxodo, casi palabra por palabra. Es inquietante. Esta montaña, conocida localmente como Jebel Eyas, ha sido susurrada en círculos de arqueología bíblica durante décadas. El difunto explorador estadounidense Ron Wyatt una vez afirmó que era el verdadero monte Sinaí, el lugar donde Moisés recibió los 10 mandamientos de Dios. Su teoría fue desestimada por muchos en el mundo académico, en parte porque el acceso al sitio era casi imposible y en parte porque su evidencia, aunque intrigante, no era lo suficientemente concluyente para la aceptación general. Pero ahora científicos independientes y no religiosos estaban viendo las mismas características que Wyatt describió con una tecnología mucho mejor y acceso ilimitado. Y sus hallazgos están obligando incluso a las voces más escépticas a hacer una pausa. Al pie de Jebel Eyas, el equipo tropezó con una enorme estructura circular construida con piedra. Cerca, grabados en las paredes de roca, había tallas de ganado, toros para ser exactos. Para un observador secular, esto podría simplemente sugerir un antiguo sitio de adoración de animales. Pero para cualquiera familiarizado con Éxodo 32, la imaginería es inquietantemente familiar. Este fue el mismo pecado que provocó la ira de Dios mientras Moisés estaba en la montaña. La adoración del becerro de oro. Ron Wyatt había fotografiado este sitio décadas atrás, pero sus afirmaciones fueron en gran parte ignoradas. Ahora, con imágenes de alta resolución, data por carbono y mapeo geográfico preciso, la autenticidad del sitio es más difícil de desestimar. El gobierno saudí ha cercado el área e instalado cámaras de vigilancia, una medida que solo alimenta la especulación sobre el verdadero significado del sitio. Las imágenes satelitales confirman que la cumbre de Jebel Eyas no solo está oscurecida, sino quemada. La decoloración es profunda en la roca, como si la montaña hubiera sido envuelta en fuego. Sin embargo, ninguna explicación natural encaja. El libro del Éxodo da su propio relato. Éxodo 7 y 18 declara: todo el monte Sinaumea, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Alrededor de la base de la montaña, los investigadores encontraron hileras de mojones que formaban una línea límite. Según Éxodo 7, 1, Dios ordenó a Moisés que estableciera tales límites, advirtiendo a la gente que no se acercara a la montaña santa. La evidencia no está solo en palabras, sino en la propia tierra. Picos quemados donde ningún fuego natural pudo arder. Roca erosionada por el agua en medio de un desierto que coincide inquietantemente con la historia bíblica de Moisés golpeando la roca en Horeb para que brotara agua. Estructuras de piedra y tallas que recuerdan la rebelión más infame de Israel. Como declara Salmo 85, 11, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Desde las alturas carbonizadas hasta las piedras talladas, el desierto está hablando y su testimonio está comenzando a inquietar incluso a aquellos que antes desestimaron la Biblia por completo. El significado del monte Sinaí. Los israelitas son llevados de la cautividad en Egipto al monte Sinaí por Dios, quien los guía como una nube de día y un fuego de noche. Dios le dice a Moisés que suba a la montaña y es en el monte donde Dios ofrece un pacto al pueblo israelita. El pueblo ve relámpagos y nubes y escucha a Dios pronunciando los 10 mandamientos a Moisés. Esta experiencia es aterradora para los israelitas. Después piden no volver a escuchar la voz de Dios, sino obedecer todo lo que Dios le diga a Moisés. Moisés accede y regresa a la cima del monte por su cuenta. Cuando regresa a la cima del monte, Dios le da la ley a Moisés. Moisés luego regresa y comparte estas leyes con el pueblo antes de ponerlas por escrito. Más tarde, a Moisés se le dice que suba de nuevo a la montaña para recibir 2 tablas de piedra escritas por Dios. Cuando sube, Dios primero le da instrucciones sobre cómo construir el tabernáculo. Y Moisés permanece en la montaña durante 40 días. Mientras Moisés está ausente, el pueblo crea un becerro de oro para adorar en lugar de Dios.
Moisés recibe las tablas de piedra y está a punto de descender de la montaña. Cuando Dios le dice que los israelitas han sido infieles, por lo tanto, Dios los dejará perecer. Moisés retrasa su regreso y le pide a Dios que no los destruya. Cuando desciende, rompe las tablas y destruye el becerro. Una vez que la crisis pasa, Dios le ordena a Moisés que cree un nuevo juego de tablas y suba a la montaña para que Dios las grabe. Cuando Moisés finalmente desciende de nuevo, los israelitas lo reciben con miedo porque su rostro refleja el resplandor de Dios. El monte Sinaí fue un lugar sagrado donde Moisés iba para estar físicamente con Dios mientras guiaba a los israelitas desde su cautiverio. Esta montaña tiene otros 3 nombres que ayudan a definir la importancia del lugar. Primero está Ara Elohim, que significa la montaña de Dios. El segundo es Arbásano con los dientes. Esto significa que la humanidad por virtud de esta montaña, recibe sustento. El tercer nombre es Argabnunim, que significa la montaña de la espada, porque al Sanedrín se le dio el derecho de sentenciar a una persona a muerte a través de esta montaña. La importancia principal de Sinaí proviene del hecho de que es el lugar donde Dios dio la ley a su pueblo. Las montañas son mencionadas en toda la Escritura. Dios tiende a manifestarse a la gente en las montañas. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios invita a la gente a encontrarse con Él en la montaña. Noé es rescatado del diluvio en una montaña. Moisés se encuentra con Dios en la montaña y Dios se aparece a Elías en el monte Horeb. Estos son solo algunos ejemplos de cómo los lugares elevados son señalados como un lugar de encuentro con el Señor. En el Nuevo Testamento, Jesús se retira a las montañas para descansar y reflexionar, nombra a sus 12 discípulos en una ladera, predica en el Monte de los Olivos y muere en una colina a las afueras de Jerusalén. Cuando Jesús resucita, se encuentra con sus discípulos en una montaña de Galilea. Gran parte de la vida de Jesús transcurrió en una montaña. Las montañas son estables e inamovibles, y Dios quiere que recordemos que Él es el mismo por toda la eternidad. Podemos depender de Él. Por otro lado, Jesús habla de montañas siendo movidas por nuestra fe, lo cual se menciona en Mateo 5 y 20. Esto es imposible para los estándares humanos, pero Dios quiere que sepamos que con Él todo es posible. Dios se aparece a Moisés en un lugar predecible e inamovible, pero Él hace lo imposible cuando provee a su pueblo un nuevo pacto que promete nuestra segura identidad como pueblo escogido de Dios. En nuestras propias vidas encontramos momentos en los que vemos a Dios obrar tan claramente, tal como lo hizo Moisés en la cima de la montaña. También experimentamos otras temporadas como lo hizo el pueblo israelita, donde sentimos a Dios distante y comenzamos a construir nuestros propios ídolos para adorar. Podemos vernos a nosotros mismos en cada uno de los personajes que leemos en esta antigua historia y encontrar consuelo al recordar que la presencia y el plan de Dios son confiables. Él puede hacer lo imposible incluso cuando estamos atrapados en el valle. Él sigue encontrando un camino para nosotros en la montaña. Estos descubrimientos arqueológicos confirman elocuentemente la autenticidad de la palabra de Dios, proporcionando una nueva energía a la apologética bíblica sobre el evento más trascendental del Antiguo Pacto. Con la excepción del tiempo del ministerio terrenal de Cristo, más milagros públicos de la mano poderosa de Dios tuvieron lugar en el Éxodo y en el monte Sinaí que en cualquier otro lugar o tiempo de la historia. El verdadero monte Sinaí. La sabiduría convencional ha sostenido durante mucho tiempo que se encuentra en el sur de la península del Sinaí, identificándolo con Jabal Musa, la montaña de Moisés. Esta creencia tradicional afirma que los israelitas, cruzando el Mar Rojo en el extremo norte del Golfo Occidental de Suez, se abrieron paso hacia esta parte de la península y acamparon al pie de la montaña desde donde recibieron las leyes de Dios. Sin embargo, durante las últimas décadas numerosas teorías alternativas han proliferado. Una, en particular, ha pasado de los márgenes a la prominencia la creencia de que el monte Sinaí no se encuentra en la península del Sinaí, sino en el noroeste de Arabia Saudita, y que los israelitas cruzaron el Golfo Oriental de Aqaba para llegar a él. Los adherentes a la teoría de Arabia Saudita comúnmente identifican el monte Sinaí con Jabalas, montaña de almendras.
Gracias a los esfuerzos de entusiastas y cineastas durante las últimas décadas, se ha convertido en una teoría tan popular que en muchas áreas ha eclipsado totalmente la ubicación tradicional del Sinaí. Pero, ¿qué pasa con esta cuestión del monte Sinaí? Los defensores de la teoría de Jabal Alas presentan una serie de elementos visuales inmediatamente atractivos. La cima de la montaña quemada, la roca partida y las tallas de adoración de ganado. Pero, ¿qué tan sólida es su argumentación? Es suficiente para derrocar el sitio tradicional del monte Sinaí en el sur de la península del Sinaí. Y la evidencia detrás del Sinaí del sur en general y Jabal Musa específicamente es realmente solo una tradición artificialmente aplicada sin ningún fundamento histórico o escritural. Actualmente existen decenas de sitios propuestos diferentes para el monte Sinaí. Para su información, hay varios pilares fundamentales para la teoría del monte Sinaí en Arabia Saudita. El pilar de Gálatas. El apóstol Pablo en Gálatas 4 menciona el monte Sinaí en Arabia. Seguramente esto solo puede significar que la montaña estaba ubicada en Arabia Saudita en lugar de en la península del Sinaí egipcia. Sin embargo, durante este periodo romano, la península del Sinaí estaba clasificada como territorio árabe, parte de una región geográfica a la que los romanos se referían como Arabia Pétrea. Así, ubicar el monte Sinaí dentro de la península del Sinaí solo encaja con la declaración de Pablo. Y esta delimitación árabe del Sinaí ha sido el estatus a lo largo de gran parte de la historia. El pilar península del Sinaí igual a Egipto. Este pilar sostiene que la península del Sinaí constituía antiguamente parte de Egipto y por lo tanto para que los israelitas fueran libres debieron haber cruzado al otro lado por el Golfo de Aqaba hacia lo que hoy es Arabia Saudita. Sin embargo, sobre esto no hay duda. La península del Sinaí no era considerada parte del antiguo Egipto. Egipto sí mantuvo una serie de fortalezas militares en el Sinaí septentrional, custodiando la ruta comercial hacia el Levante, fortalezas que continuaban adentrándose en Canaán. Y Egipto también operó de manera bastante esporádica varias explotaciones mineras en el Sinaí central, pero eran precisamente eso, puestos fronterizos que debían ser constantemente custodiados de las tribus merodeadoras durante las intermitentes expediciones mineras. El pilar Yamsuf igual a Aqaba, Reyes 9 y 26, afirma que la marina de Salomón estaba atracada en Eciber, a orillas del Mar Rojo. Esta ubicación está ciertamente en el extremo norte del Golfo de Aqaba. Como tal, los proponentes de la teoría de Arabia Saudita argumentan que este debe haber sido el cuerpo de agua del mismo nombre cruzado por los israelitas en su viaje a Arabia Saudita. Reyes 9 y 26 constituye de hecho una evidencia clave en contra de un cruce por Aqaba. En la Septuaginta griega, los traductores judíos del siglo II a.C. tradujeron este golfo con un nombre griego diferente al utilizado en todas las demás referencias al mar cruzado por los israelitas, lo que implica que este golfo no era el cuerpo de agua que cruzaron. Pero hay un pilar para la teoría del Sinaí en Arabia Saudita que se eleva por encima de todos ellos. Historiadores posteriores como Filón, siglo I después de Cristo, y Josefo, siglo I después de Cristo, y Eusebio siglo después de Cristo, a veces son citados para sugerir un monte Sinaí en Madián. Este razonamiento sigue la lógica de que Moisés huyó de Egipto a Madián, una región del noroeste de Arabia Saudita. Por lo tanto, esta debe ser la ubicación del monte Sinaí. Sin embargo, los historiadores clásicos son necesariamente consultados porque la Biblia en ninguna parte afirma que el monte Sinaí estuviera en Madián. En todo caso afirma lo contrario. Y hasta cierto punto, lo mismo es cierto para estos historiadores clásicos. Un autor y cineasta declaró en una entrevista en 2021 que Filón dice específicamente que el monte Sinaí es la montaña más alta y más santa o sagrada del distrito de Madián. Si bien Filón afirma que Moisés había subido a la montaña más elevada y sagrada de ese distrito, no menciona Madián. De hecho, no hay una sola mención de Madián en todo su texto. A continuación, el entrevistado citó antigüedades judías de Josefo, que dice que Moisés, habiendo obtenido el favor de Jetro, se quedó allí en Madián y pastoreaba su rebaño. Pero algún tiempo después, tomando su puesto en la montaña llamada Sinaí, llevó allí sus rebaños para alimentarlos.
Esta es la más alta de todas las montañas de allí. Sin embargo, el pasaje no contiene las palabras en Madián. Madián no se menciona en absoluto en este capítulo de Josefo. Se menciona 2 veces en el capítulo 2, una vez como encabezado y otra refiriéndose a Moisés huyendo en la ciudad de Madián. El hecho de que ni las citas de Filón ni las de Josefo mencionen el monte Sinaí en Madián hace que la conclusión de la entrevista sea aún más curiosa. Así que tienes estas 2 declaraciones casi idénticas de que el monte Sinaí está en la región de Madián y que es la montaña más alta de la región. Estas declaraciones son casi idénticas en el sentido de que no mencionan el monte Sinaí en Madián. Josefo ni siquiera menciona a Madián ni a los madianitas en la totalidad del libro 3 de Antigüedades, el libro que describe a los israelitas en el monte Sinaí. Si menciona a los madianitas en el libro 5, en el contexto general de la travesía por el desierto, específicamente a la posteridad de Jetro, el madianita, pero señala que estos parientes de Moisés habían dejado su propio país y los habían seguido a los israelitas y los acompañaron en el desierto, dejando a un lado autores posteriores cuyas obras se contradicen regularmente entre sí e incluso a menudo a la propia Biblia. La Biblia debe servirnos de guía fundamental y en ella nunca se menciona el monte Sinaí en Madián. La Biblia sí describe a Moisés huyendo de Egipto a Madián. Este territorio se reconoce ampliamente como ocupando, al menos generalmente, la parte noroeste de Arabia Saudita, principalmente a lo largo del lado oriental del Golfo de Aqaba. Aún así, cabe destacar la ambigüedad en torno a la extensión exacta de Madián. Sin embargo, Éxodo 3:1 describe el viaje muy distante de Moisés al monte Sinaí, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a la parte más lejana del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Esta palabra para parte trasera también se usaba antiguamente para referirse al oeste. Direccionalmente, el mundo antiguo estaba orientado hacia el este de cara a la señal direccional más obvia en el cielo, el sol naciente. Palabras relacionadas para izquierda y derecha se referían simultáneamente al norte y al sur. Un ejemplo, Yemen en el extremo más meridional de la península arábica. Así esta palabra relacionada con la parte trasera de uno se refiere al oeste, lo que encaja con la península del Sinaí, al oeste de la tierra tradicionalmente asociada con Madián. Por ello, varias traducciones, como la versión estándar revisada, dicen que Moisés fue al lado occidental del desierto. Conclusión hacia el oeste, la descripción del encuentro de Moisés con Aarón en el contexto de su viaje de regreso a Egipto. En Éxodo 4:18, Moisés regresa con su familia a Madián, donde se despide. En el versículo 20, empaca su familia y parte. Los versículos 24 a 26 describen un incidente en una posada de camino a Egipto en el que la familia de Moisés se separa y evidentemente regresa a Madián. Se puede comparar esto con Éxodo 18:2-3. Éxodo 4:27. Luego describe que Dios le dice a Aarón que vaya al desierto a encontrarse con Moisés, donde se reúnen en el monte de Dios. Una montaña, por lo tanto, lógicamente ubicada generalmente al oeste de Madián y al este de Egipto, dentro de la península del Sinaí. Pero, ¿habría sido un viaje tan largo a la península del Sinaí improbable para el pastor Moisés? Los beduinos a lo largo de la historia han migrado regularmente a esta península en busca de agua y pastos. En comparación con las regiones vecinas, la región montañosa del sur del Sinaí es sorprendentemente rica en agua y vegetación durante ciertas épocas del año. Se ha observado a los beduinos ascendiendo estas montañas, en particular durante los meses de verano con sus rebaños. Como se explica en Ansent, Israel y Nai, no es inusual que los pastores antiguos lleven sus rebaños a distancias excepcionalmente largas. Recordemos el ejemplo de los hijos pastores de Jacob. José los encontró pastoreando sus ovejas a unos 100 km, 60 millas, de donde se suponía que debían estar, y en la ya fértil región del norte de Canaán. Éxodo 18 es otro pasaje clave que implica con bastante claridad que el monte Sinaí estaba ubicado fuera de Madián. Este es el relato de la visita familiar de Jetro a la que se refiere Josefo.
El versículo 27 afirma explícitamente que el monte Sinaí estaba ubicado en una tierra completamente distinta a aquella en la que vivía Jetro. Y Moisés dejó ir a su suegro y él se volvió a su tierra. Lógicamente infirieron que el monte Sinaí no estaba en su país de Madián, sino ubicado en un país completamente separado fuera de él. Otra pregunta lógica. Si el monte Sinaí realmente estaba en Madián, ¿dónde están todos los madianitas? Además de estos parientes viajeros de Moisés, ¿por qué nunca se describe a los israelitas encontrándolos a lo largo de su travesía de 40 años? ¿Por qué los madianitas solo aparecen justo antes de que los israelitas estén a punto de entrar en Canaán por el lado oriental del río Jordán? Los israelitas, en cambio, se encuentran con otros en las cercanías del Sinaí, a saber, los amalecitas, donde están todos los madianitas, cuyo número, menos de 2 siglos después abrumó a Israel. Finalmente, si el monte Sinaí realmente estuvo en Madián, porque la Biblia, incluso los primeros historiadores clásicos, no lo dice claramente en ninguna de sus muchas referencias. La Biblia no rehúye hacer tales referencias geográficas directas. ¿Por qué no hay una referencia tan directa? La conclusión lógica parece casi rotunda. El monte Sinaí no estaba en Madián. Lejos de que cualquiera de estos pilares apoye el monte Sinaí en Arabia Saudita, hacen precisamente lo contrario. Apoyan la ubicación del monte Sinaí en el extremo más occidental del desierto de la antigua Arabia, la península del Sinaí. Pero, ¿qué hay de Jabal Ayas, la roca partida, la cima de la montaña quemada y las representaciones de adoración de ganado? Moisés cuidaba el rebaño de Jetro, su suegro, quien también era sacerdote de Madián. Moisés llevó el rebaño hasta el confín del desierto, llegando a Horeb, el monte de Dios, también conocido como Sinaí. La controversia ha rodeado durante mucho tiempo la ubicación real de Horeb o Sinaí. Madián, donde Moisés huyó después de matar al egipcio 40 años después, se encontraba completamente en la actual Arabia Saudita. Esto era ideal para Moisés porque estaba fuera del control e influencia de Egipto. Sin embargo, la decisión de Moisés de esconderse en Madián pudo haber sido influenciada por la presencia militar egipcia en la península del Sinaí. Los soldados del faraón supervisaban la construcción y operación de minas de cobre y turquesa en todo el sur del Sinaí. Las inscripciones en sus paredes y las ruinas circundantes de templos antiguos aún proporcionan evidencia visual de la presencia de Egipto allí durante los años del exilio de Moisés. Es dudoso que como fugitivo Moisés hubiera vivido o viajado en cualquier lugar del sur del Sinaí con un ejército comprometido con su captura cerca. Sin embargo, las perspectivas de santuario en Madián eran mucho más significativas. Después de 40 años, Moisés vagó hasta la base del monte Sinaí. Allí el ángel del Señor se le apareció en una llama de una zarza ardiente. Moisés miró y vio que la zarza ardía en fuego, aunque no se consumía. Así que naturalmente Moisés hizo lo que cualquiera haría, ¿verdad? Dijo, vaya, hay una zarza ardiendo allí, pero no le pasa nada. Eso no sucede todos los días. Voy a acercarme y echar un vistazo. Cuando Dios vio que Moisés se acercaba, lo llamó. Lo primero que hizo que Moisés quitara sus sandalias porque el suelo donde estaba parado era santo. Luego Dios le informó a Moisés que aunque habían pasado cientos de años, Dios escuchó los clamores y las penas de los israelitas a causa de sus capataces. Así que finalmente iba a liberarlos de la esclavitud egipcia y llevarlos a la tierra que prometió Abraham, Isaac y Jacob en Génesis. Además, Dios le hizo saber a Moisés que había sido seleccionado para ir a Faraón a exigir su liberación y sacarlos. La Biblia retrata al ángel del Señor tanto como Dios y, sin embargo, distinto de Dios. Puedes pensar en alguien más en la Biblia descrito como separado de Dios y sin embargo, como Dios mismo. Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. Esta antigua y creativa forma de retratar al Señor como una unidad compleja ayuda a los lectores a comprender que Él es una comunidad de amor diversa, pero unificada. Esto es fundamental para entender esa comunidad perfecta de amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a la que hemos llegado a llamar la Trinidad.
El Señor interactúa personalmente con los humanos mientras mantiene su identidad como Dios por encima de todo, pero enteramente distinto. Este Dios asume una forma encarnada para relacionarse con la humanidad, asumiendo, en última instancia, la carne humana para restaurar a la humanidad a la relación correcta como compañeros con Él. Este complejo retrato del ángel del Señor comunica de manera única verdades sobre el carácter y la identidad de Yahvé, que Él es una unidad compleja, uno que es tanto unificado como diverso, cercano y por encima de todo. Lo que vemos en el ángel del Señor llega a su culminación en la persona de Jesús. Jesús se acerca a la humanidad para acercarnos a Dios. Dado el registro bíblico, algunos creen que el monte Sinaí debe estar en Madián. Varios documentos judíos, algunos escritos cientos de años antes de las tradiciones cristianas, ubican la montaña de Dios en el territorio madianita. En el año 250 a.C., un concilio de 70 eruditos tradujo el Antiguo Testamento hebreo al griego por primera vez. Esta traducción griega se llama la Septuaginta. Su traducción del relato del Éxodo presuponía que el monte Sinaí se encontraba en la península arábica. 3 siglos después, el filósofo judío Filón situó la montaña en la península arábica y al sur de Israel. Al mismo tiempo, el apóstol Pablo también ubicó el monte Sinaí en Arabia. Quizás la descripción más específica de la ubicación del Sinaí se remonta al historiador del siglo I después de Cristo, Josefo. Escribió que el monte Sinaí era la más alta de las montañas cerca de la ciudad de Madián. Poco después de este relato, Madián fue identificada en la península arábica por el geógrafo griego Ptolomeo. Las ruinas de Madián se encuentran justo a las afueras de la actual ciudad de Al-Bad, cerca de la costa noroeste de Arabia Saudita. Así, el mejor candidato actual para esta montaña se llama Jabalelas, que significa montaña de almendros. Existe una tradición entre los lugareños de que es la montaña de Moisés. Características específicas de la montaña se asemejan a la descripción bíblica. Lo más prominente es un pico dentado de más de 8,000 pies de altura y ennegrecido como si hubiera sido chamuscado por el fuego. Éxodo 7 y 18 dice: el humo cubrió el monte Sinaí, porque Jehová descendió sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. En su base había una enorme pila de rocas de al menos 15 pies de alto y 60 pies de ancho, desde donde Aarón construyó un altar frente al becerro de oro. La parte superior aplanada de esta estructura tiene la apariencia de haber sido hecha por el hombre. Grabados en sus paredes de roca había petroglifos de criaturas bovinas, ganado y toros. Los cuernos distintivos en algunas de las inscripciones se asemejan a los encontrados en imágenes de los toros apis sagrados egipcios. Fotos satelitales del área han revelado otra característica geográfica que es paralela al relato bíblico. Hay una vasta llanura de más de 10,000 acres plana rodeada de montañas y adyacente al lecho seco de un antiguo río. Pudo haber sido un lugar ideal para el campamento israelita. Partieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon allí en el desierto delante del monte. Justo al oeste de la montaña se encuentra otro posible vínculo con el relato del Éxodo. Una imponente roca de 60 pies de altura está partida de arriba abajo. La evidencia de erosión hídrica está grabada en su base. Jehová partió las peñas en el desierto y les dio a beber mucha agua como de ríos. Por interesante que sea toda esta información, ya que proporciona evidencia geográfica de la precisión de la Biblia, no perdamos de vista lo que está sucediendo con los israelitas, porque Dios no lo hizo. Los israelitas gemían y clamaban por ayuda porque eran esclavos. Dios escuchó sus gemidos, lo que lo llevó de vuelta al pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, Dios miró a los israelitas con preocupación por ellos. Reflexiona sobre su situación y trata de imaginar cómo sería vivir bajo esas condiciones. El látigo del cruel capataz era un recordatorio diario de su esclavitud. Quizás hoy la gente está esclavizada por capaces invisibles, no vistos a simple vista, pero que son tan reales como los capaces egipcios. Quizás tu capataz sea el alcoholismo, las drogas, la pornografía, el orgullo, el deseo de complacer a los demás,
el odio, la amargura, la ira, la autocompasión. O cualquier otra de las innumerables cosas que no se pueden enumerar. Sin embargo, los peores esclavistas de todos no son estas cosas, sino el que las usa para esclavizar a la gente. Satanás, el dios de este siglo, que se menciona en 2 Corintios 4:4, es el verdadero enemigo que busca usar todo lo que pueda para mantenerte en cautiverio hasta el infierno. En una ocasión, Jesús hablaba a algunos judíos que habían creído en él. Les dijo que solo eran realmente sus discípulos si obedecían su enseñanza. Los judíos, de manera bastante desconcertante, se jactaron de ser hijos de Abraham y de no haber sido nunca esclavos de nadie. Por lo tanto, no veían de qué necesitaban ser liberados. ¿Cómo podían hacer tal declaración dado el número de veces en el pasado que habían sido cautivos en una tierra? ¿Cómo podían decir eso cuando se enfrentaban a la ocupación romana? En el mismo momento en que decían que no eran esclavos de nadie, Jesús respondió que todo el que peca es esclavo del pecado. El esclavo no tiene un lugar duradero en la familia, pero el hijo pertenece a la familia para siempre. Solo cuando Jesús te libera del pecado, eres realmente libre. M.